Hola alma maravillosa, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión, Sembrando en mi jardín. Y vamos a hacer la meditación sobre la reflexión del bautismo del Señor. Tú eres mi Hijo muy amado, yo tengo en ti mis complacencias. Y para esto vamos a buscar el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. Y dice, y proclamaba detrás de mí, viene el que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de desatarle, inclinándome la correa de sus sandalias. Ya os he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él, y se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra de Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y bueno, este evangelio nos invita a valorar el bautismo, ya que en él el fuego que quema el mal que va a radicar en el ser humano. Al mismo tiempo, el agua purifica, pero también es la presencia de Dios en el hombre. Y el espíritu vivificador produce una nueva criatura, o sea, nos renueva por dentro con espíritu firme, como dice el Salmo. Marcos, vamos a denotar que en su evangelio es como muy sencillito al narrar el bautismo de Jesús. Si lo comparamos con el evangelio de Mateo o de Lucas, él se va a limitar a decir, vino a Nazaret y fue bautizado en el río Jordán. Y no va a dar más detalles, ni de promesas, ni de cumplimiento mesiánico, no. El primer evangelio es claro al expresar lo que sucede después del bautismo. Al salir del agua, o sea, ya bautizado, Jesús ve el cielo abierto y el Espíritu bajaba sobre él en forma de paloma. Esta manifestación es sumamente significativa porque simultáneamente está presentando a los dos nuevos personajes de la revelación. Por un lado, a Jesús como el Mesías esperado y por otro lado, el Espíritu Santo, que hasta entonces los judíos pues lo habían mencionado de una forma simplemente figurativa. En cambio, aquí vamos a notar que después el Espíritu Santo es aquel que conducirá la historia y el proyecto del Padre hacia la plenitud de la iglesia. La escena donde Jesús es ungido por el Espíritu Santo es completada con una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo, el amado, tú eres mi elegido. Es la voz del Padre que reconoce y manifiesta el beneplácito en Jesús. Nos da a conocer que Él fue bautizado, pero no es uno más entre tantos, sino que es el Hijo amado del Padre. Y de esta manera el bautismo del Señor va a adquirir una revelación y una relevancia fundamental, puesto que en este momento se revela la Santísima Trinidad. El Dios creador omnipotente, el Padre, da a conocer que tiene un Hijo, que está ungido y que va a ser conducido por el Espíritu Santo. Y esta revelación es el contenido de las enseñanzas de Jesús y en sí toda nuestra fe, que busca conocer y profundizar
en el misterio que nos revela Marcos en este pasaje, en el misterio de la Santísima Trinidad. Pidamos en este momento al Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y danos tu gracia y tu vida para que podamos vivir con alegría nuestra búsqueda de Dios y así ayudarnos a vivir lo que creemos y encontrar en ti la vida que buscamos. Que así sea. Esta fiesta nos va a servir de marco entre el tiempo de Navidad y el tiempo ordinario, la fiesta del bautismo de Jesús. Con ella termina el ciclo de Navidad, ¿sí? Y comienza el tiempo ordinario. En el tiempo de Navidad hemos celebrado no solo el ingreso del Verbo en nuestra historia, no solo su encarnación, sino también las primeras manifestaciones de la gloria de este Verbo en nuestra carne mortal. Es como una especie de cierre de estas manifestaciones. Empieza con la adoración de los magos y la iglesia está celebrando hoy el bautismo del Señor. Y por lo regular, hago la aclaración, por lo regular, una semana es Epifanía y a la que sigue es el bautismo del Señor. Solo que en esta ocasión, pues los tiempos fueron muy cortos. Si ustedes se dieron cuenta, la corona de Adviento lleva 4 velas y la quinta es Navidad. Y sin embargo, pues ahora fueron solamente, se pudiera decir, 3 días de Adviento y el siguiente domingo fue Navidad. Bueno, lo que pasa es que fue Adviento por la mañana y vísperas de Navidad por la noche. Entonces se corta el tiempo. Para esto pasa lo mismo. 6 de enero cae en sábado, la Epifanía del Señor, y domingo 7 de enero, pues vamos a celebrar el bautismo del Señor. Se acortaron un poquito los tiempos en esta ocasión, pero no pasa nada. Nada más lo comento pues para tenerlo en cuenta, ¿no? Dice, la iglesia celebra hoy el bautismo del Señor. Y ya no es, fíjense, dice aquí, ya no es el testimonio de unos sabios de Oriente, sino el testimonio del Padre y testimonio del Espíritu Santo. Ay, qué bonito, ¿no? Y él muestra claramente quién es ese que ha recibido hoy el bautismo. Y en sí está bautizando al universo entero. Cristo recibe el amor del Espíritu y se convierte también en el dador del Espíritu. Porque no se puede recibir este amor que existe entre el Padre y el Hijo sin irradiarlo y sin transmitirlo. Y veíamos pues en el temita de la Epifanía, ¿no? ¿De qué manera transmito yo el amor de Dios? Si yo estoy llena de su amor, lo voy a transmitir. Entonces vemos que Juan el Bautista tenía un papel muy importante, o sea, no fue pequeñito, porque Juan llega para enseñar algo fundamental. Antes de que tú te sintieras abandonado de Dios, acuérdate que tú y yo y nuestro pueblo ha abandonado a Dios. Y esa es la primera parte de la enseñanza de esta fiesta del bautismo. Juan predicaba la conversión. Juan predicaba una transformación de vida desde el interior. Entonces, por eso era el bautizo de inmersión. O sea, muere a ti, muere a tu soberbia, tus enojos, tus mentiras, ¿sí? Y entra en el agua y purifícate y deja ahí ese hombre viejo. O sea, deja ahí todo aquello que vienes cargando
pues es que ya no te sirve, ¿sí? Límpiate del pecado, por decirlo de alguna manera, y surge y sal a la vida y vive bien. O sea, deja de hacer aquello que te lastima a ti y que lastima a los demás. Por eso, en este momento, pues se hace esta reflexión, ¿no? O sea, no es que Dios nos haya abandonado a nosotros, es que muchas veces nosotros somos quienes abandonamos a Dios. Si yo vivo lejos de Dios, si yo vivo como se me da la gana y no como Dios me pide, pues es lógico. Entonces, la fiesta del bautismo del Señor, pues es la primera enseñanza que nos deja. ¿Sí? Dice, tú hoy te quejas de que Dios no te oye y de que Dios no te habla, pero acuérdate que tú no oías a Dios y tú no le hablabas a Dios, no orabas y no leías la palabra y no meditabas la escritura. Ibas a misa solo por compromiso y tú no escuchabas a Dios. Son palabras fuertes, pero muchas veces es cierto. Nos quejamos de que Dios no escucha mi oración, seguro Dios no me oye. Siempre nos escucha. Más bien la pregunta es, ¿tú le hablabas? Y ahí, o sea, ¿nosotros realmente nos acercamos al Señor? ¿O vamos nada más por compromiso, por obligación? A veces creemos que nosotros podemos resolver nuestros problemas nosotros solos, por las fuerzas de nuestras manos, con el talento de nuestra mente, nada más las estrategias de nuestro corazón, o con nuestra linda cara, o con palabras bonitas, con la fuerza de nuestros brazos, con influencias, ¿no? Ay, pues le digo a fulanito y ya estuvo. O sea, y creemos a veces que lo podemos, todo es por sí solo. Y por eso, de repente le hablamos muy poco a Dios, o nada, y mucho menos lo escuchamos, porque nos sentimos autosuficientes. Y la autosuficiencia es una mentira. Una cosa es ser independiente. Cuando nos convertimos en personas independientes, pues nos podemos mantener, tomamos nuestras propias decisiones, hasta ahí estamos bien. Pero independiente y autosuficiente son palabras muy relativas, porque todos necesitamos de todos. O sea, no podemos decir que no ocupamos nada de nadie. Simplemente no se te descompone el coche, pues tienes que ir a un mecánico, a menos que sepas de mecánica. Pero a lo mejor sabes de mecánica, pero no sabes de plomería. No podemos saber todo de todo. O sea, necesitamos de los demás. Simplemente a veces nos sentimos tan mal que lo único que necesitamos es que alguien nos escuche. Necesitamos de los demás. Y si necesitamos de otros seres humanos, pues con mayor razón, pues necesitamos de Dios. Ay. Entonces, en esta fiesta, lo que estamos celebrando es la misericordia de Dios, que nos abre un puente precioso y hermoso, magnífico,
en el momento que dice que se bautizó Jesús y esos cielos que parecían impenetrables, esos cielos que parecían de bronce, se abrieron. Jesús abre el cielo. Y ahora nuestra voz se puede escuchar en lo más alto porque los cielos se abrieron. Cristo lo abrió. Y si antes no escuchábamos a Dios, hoy lo hemos escuchado. Ahora hemos escuchado a Dios que con voz ha acariciado a su Hijo. Y con esa misma acaricia a todos los que nacemos en Cristo para una vida eterna en nuestro bautismo. Esos cielos los abrió Él para todos nosotros. Jesús recibe el bautismo, pero transforma el bautismo. De manera que después de que Jesús se bautizó, el bautismo ya significa algo más perfecto, infinitamente mejor de lo que ofrecía Juan, porque él solamente ofrecía el reconocimiento humilde de nuestra condición de pecadores, porque es importante reconocer nuestros pecados, pero lo más grande no es lo que nosotros reconocemos. Lo más grande es que en el nuevo bautismo Dios nos reconoce a nosotros y en nosotros reconoce la imagen de su Hijo. Dios en el bautismo nuevo, ese bautismo que nosotros recibimos, nos mira a través de los ojos de Jesús. Por eso somos hijos de Dios, a su imagen y su semejanza de Cristo. Él es el Hijo único, amado, en quien tiene sus complacencias. Nosotros vendríamos siendo como los adoptivos, pero también nos ama muchísimo. Cuando bautizaron a Jesús, fíjense, pasaron 3 cosas muy importantes. Las vamos a repetir. Se abren los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un camino, que hay una confianza, que hay un lenguaje, una cercanía. Ya no podemos estar pensando en un Dios que está lejos. Allá, o sea, como lo veían los judíos, ¿no? Ay, Dios el Altísimo, allá en la punta de la montaña, allá está Dios, y nosotros acá chiquititos, ¿no? Cristo viene a recordarnos que Dios es un Dios cercano. Así como en el Éxodo, ¿no? Se dice, cuando Dios envía a Moisés a liberar al pueblo, le dice, es que he escuchado el dolor de mi pueblo, he escuchado el clamor, he visto, ¿sí? Entonces no es un Dios muerto, o sea, es un Dios que ve, que escucha, o sea, no es un ídolo de madera. Pero ellos vivían como si no los escuchara, como muchas veces nosotros lo hacemos. Cuando nosotros reconocemos ese cielo abierto, cuando nosotros reconocemos que Dios nos escucha, es porque comprendemos que es un Dios cercano. El Espíritu desciende. ¿Y qué viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Y la respuesta es maravillas. El Espíritu Santo jamás permanece ocioso. Es aquel que nos va a motivar a orar, es el que nos da dones y con el que podemos vencer las estrategias del demonio o las tentaciones. ¿Sí? Y aquí voy a hacer un paréntesis, no le echemos la culpa de todo al demonio, porque nosotros tenemos inteligencia y poder de decisión. Nos puede tentar, pero nosotros tomamos la decisión de acceder o no a la tentación. Se oye la voz del Padre,
¿Qué dijo Papá Dios en aquella ocasión? Dijo, tú eres mi hijo muy amado, en ti tengo mi complacencia. Cristo es el hijo predilecto, es el hijo que agrada a Dios. Y esas mismas palabras nos las dice hoy a nosotros, porque eso es lo que hace el bautismo en nosotros. Somos hijos de Dios, que seamos agradables a Dios. El nacimiento de Cristo, la epifanía de Cristo, el bautismo de Cristo, pertenece todo a una manifestación de amor. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Si es verdadero Dios, ¿a qué quería venir al mundo? ¿A sufrir? No. Cristo vino al mundo, se hace igual a nosotros y por eso nos conoce perfectamente. Por eso sabe perfectamente de qué pie cogíamos, cuáles son nuestras alegrías, cuáles son nuestras tristezas. Pero lo más importante, viene porque dice, estos no han entendido ni la mitad de lo dicho. Viene a revelarnos el amor del Padre. Viene a decir, no, no es un Dios de guerra, no es un Dios lejano, no es un, o sea, no. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. Es un Dios que busca la reconciliación. Busca que te reconcilies contigo mismo, que te reconcilies con Él y que te reconcilies con los demás. No es un Dios de, pues yo aquí y tú allá y ven y dame culto. Y no, Él no lo necesita. Él no lo necesita. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Entonces, en esta manifestación de amor, a través de la carne de Cristo, de la epifanía, del bautismo, lo que está sucediendo es que el amor se da a conocer. Al recibir la unción del Espíritu Santo en su bautismo, Jesús se pone completamente en la voluntad del Padre y se entrega a su poder. Jesucristo va abrazando la voluntad del Padre y así, abrazándola sobre la tierra, abraza también la cruz, porque esa era la voluntad del Padre. Al abrazar la cruz, derrama su sangre para que tú y yo tuviéramos vida según el designio del Padre. Ese es Jesucristo, ese es el Espíritu Santo, aquel que te va a indicar el camino que tienes que seguir. Cristo ya sufrió por ti, ya murió por ti. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en agradecimiento es vivir bien. Vamos a hacer esta pequeña oración. Señor Jesús, tú que eres la palabra definitiva del Padre, pues has venido a mostrar el corazón del Dios que se dio a conocer y nos has enseñado el camino para encontrar en ti el sentido de todo lo que somos y lo que eso implica, pues tú nos has hecho partícipes de tu misión al dejarnos la que tenías, para que tus discípulos fuéramos testigos de tu amor y de vida, para que tú pudieras seguir actuando en y por nosotros. Te damos gracias porque nos has dado a conocer que el amor del Padre no tiene límites, hasta tal punto de enviarte a ti para llevarnos a Él. Te pedimos que nos ayudes a que el seguirte te conozcamos y al conocerte cada vez más vivamos como lo has hecho tú, siendo presencia tuya para los demás. Tú que nos llamaste para seguirte y estar contigo y de esta manera aprender de ti, a vivir como hijos, ayúdanos a vivir lo que pides, a hacer vida lo que nos enseñaste y danos la gracia de tener en ti la alegría de manifestar el amor del Padre con nuestras actitudes y disposiciones.
con nuestras obras y todo lo que somos y hacemos. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La acción proyección vida. Jesús instituye el sacramento del bautismo. Dice, Santo Tomás de Aquino explica que Jesucristo instituyó el bautismo cuando fue bautizado por Juan el Bautista y santifica las aguas, pero la obligación de recibirlo la estableció después en Mateo 28:19, cuando Jesús da a sus apóstoles la misión de bautizar y les da la fórmula para hacerlo. En Marcos 16:16 dice, Jesús dice que el bautismo y la fe son necesarios para salvarse. En Juan 3:5 le dice a Nicodemo que es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Y en Hechos 2:38-41 vemos cómo los apóstoles después de Pentecostés empiezan a bautizar. Por eso es que cuando un niño nace, pues los padres rápidamente, ¿verdad?, van a registrarlo en el registro civil con nombre y apellido, porque si no, pues es como si la persona no existiera, para que sea de esta manera ciudadano y de esta manera tenga pues los derechos y las obligaciones civiles. Ajá. Entonces, ¿por qué de repente algunos papás se resisten a bautizar a los hijos? Sí, el bautismo debe de ser algo más importante que el llevarlo al registro civil, porque es parte de la misión de alimentar la vida que Dios nos ha confiado, o les ha confiado en este caso, ¿verdad? Algunas personas piensan que, ay, no, pues ya que el niño crezca, que el niño decida a ver si quiere o no quiere, pero esto no tiene ningún sentido, porque el ser humano cuando nace es un ser totalmente dependiente de los adultos. O sea, un bebé necesita que le den de comer sus medicinas, lo lleven al doctor, lo tapen del frío, le enseñen a caminar, le enseñen a hablar. Entonces, esperar que crezca para que decida qué nacionalidad quiere tener, a qué escuela quiere ir, qué nombre le gusta más, qué estilo de vida quiere. O sea, qué padres les gustaría tener, ¿no? Ya nada más falta. Ahora, no, que crezca, fíjense, ahorita me estoy acordando de esto, ¿no? Que ahorita ya traen eso de que del sexo y no sé qué tanto, ¿no? Es que un niño puede decidir, o sea, un niño de 2, 3, 4, 5 años puede decidir si quiere ser niño o niña, ¿no? O sea, pero ya que sea adulto que decida si se bautiza o no. O sea, díganme si no hay una incoherencia de verdad tan enorme en las cosas que de repente pensamos, hacemos y decimos. O sea, ¿dónde está la lógica, el pensamiento lógico, razonable de todo esto? Si yo quiero lo mejor para mi hijo, si yo amo a mi hijo, pues lo voy a llevar a bautizar. Es como les digo yo a los papás muchas veces en catecismo, ¿no? O sea, los llevan a la preparación para la comunión o para la confirmación, pero les dice uno, vengan a misa. Ay, o sea, los primeros los papás, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué quieres para tu hijo un bien que no quieres para ti? Para empezar. O sea, ¿dónde está la coherencia? ¿Sí? Ahora, si yo sé que Dios es bueno, si yo estoy bautizada, si yo vivo mi fe, quiero que mis hijos reciban esa fe, pues los llevo a bautizar. O sea, los sacramentos son bien importantes.
Entonces, hay que ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque al final del día, bueno, en el bautismo y en los sacramentos, como papá, ¿qué derecho tienes para negarle a tus hijos precisamente ese derecho? O sea, Cristo murió y resucitó y se bautizó. O sea, dio su vida por ti y por el pequeño bebé, ¿no? Entonces, ¿por qué le niegas la entrada al reino? ¿En qué te afecta? O sea, yo en alguna ocasión me decía una persona esto y le decía yo, bueno, a ver, ¿y a ti en qué te afecta? Que se bautice o que no se bautice. Si tú no crees, pues tú no crees. No creas. Pero a ti en qué te afecta. La respuesta es en nada. Pero es egoísmo puro, ¿sí? Ahora, que ya lo llevo a la preparación de comunión, de confirmación, pues enséñales con el ejemplo. Que la primera en ir a misa seas tú, que la primera en leer la Biblia seas tú, que si los llevas al catecismo y se quedan con una duda, llegan a tu casa y se las puedes responder. O sea, hay que buscar pues un poquito esa coherencia. Porque, miren, les voy a poner este otro ejemplo. Ay, perdón. ¿A poco para venir al mundo los padres le preguntaran al niño si quería vivir o no? ¿No? O sea, un bebé, ay, perdón, un bebé no decide si quiere la vida o no. Tú decides si tener un bebé o no. Bueno, debería de ser así, ¿no? Decir, quiero tener un hijo, busco tener un hijo con mi pareja, con mi esposo, ¿sí? Y tengo un pequeño. Pero en ese momento, pues tú no le preguntas al pequeño, pero lo tienes que tener con la convicción de que va a cumplir la premisa de la existencia, por amor y para amar. Te concibo con amor porque te voy a amar, ¿sí? Cuando Dios creó el mundo, lo creó perfecto y puso todo primero en orden y después creó al ser humano. La cosa es que muchas veces el ser humano pues empieza por las patas para luego llegar a la cabeza. Pero pues bueno, esto ya es historia de otro tema. Pero les decía, ¿no? O sea, no le preguntamos al niño si quiere vivir o no. Se supone que la vida es un regalo. Es el don más maravilloso que Dios nos pueda dar. La vida divina es un regalo y por eso se dice, no importa cómo fuiste concebido ni en qué circunstancias. O sea, la vida es un don y Dios te está dando ese don. Y en el momento que se genera vida, aunque sea en una desgracia, es porque Dios tiene preparado un proyecto bueno y maravilloso para ti y para ese ser que esperas. Imagínate que la Virgen María hubiera dicho las circunstancias difíciles. No, pues no. La vida es un don, es un regalo. Entonces, cuando tú llevas a ese pequeño a bautizar, le estás dando un regalo también, una bendición. El poder recibir el Espíritu Santo y poder tener una vida hermosa. La práctica de bautizar a los niños está atestiguada desde el siglo II, ¿sí? Desde el inicio de la iglesia. O sea, los apóstoles decían, conviértete y cree, o sea, y bautízate, o sea, cree en Cristo y bautízate, y llegaban y bautizaban familias enteras, o sea, no bautizaban nada más al señor de la casa, bautizaban al esposo y bautizaban a todos los niños, o sea, a todos, ¿no?
Entonces, los sacramentos son transmisores, de la gracia santificante que nos permite participar y compartir la propia vida de Dios, la vida sobrenatural. Las gracias que nos regala Dios en el bautismo, pues son la remisión de los pecados, ya que todos los pecados son perdonados, así como las penas del pecado. Obviamente, ¿no? En este punto vamos a decir, ay, pero un bebé, ¿qué pecados puede tener? No, esto se refiere cuando ya somos adultos, ¿sí? Se borra todo. Las consecuencias temporales del pecado, ¿no? Como sufrimiento, enfermedad, muerte, debilidad, la misma inclinación al pecado. Nos hace criaturas nuevas. El bautismo hace del bautizado una nueva creación. No, somos hijos adoptivos de Dios, templos del Espíritu Santo, y la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de creer, esperar y amar a Dios, que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Le concede también poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones. Le permite creer en el bien mediante las virtudes morales. Nos incorpora a la iglesia, o sea, el bautismo hace de nosotros miembros del cuerpo de Cristo y participando del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real, el bautizado goza de derechos y deberes en el seno de la iglesia. El vínculo sacramental de la unidad. El bautismo constituye el fundamento de la comunión entre los cristianos, ya que todos somos hermanos en Cristo, y nos otorga el sello indeleble. Este sello no es borrado por ningún pecado. Este sacramento no puede ser retirado. Por eso cuando hemos sido bautizados en la Iglesia Católica y de repente pues cambia, hay personas, ¿no?, que cambian de religión y van y se bautizan allá. Bueno, iba a decir está bien, pero no está bien, pero esa es otra historia. El punto aquí es que ese acto no borra el bautismo recibido ya en la Iglesia Católica. O sea, es indeleble, imborrable. Este sello bautismal te capacita y te compromete a servir a Dios. Es el sello del Señor con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Entonces, cada una de estas gracias benéficas, de estas gracias maravillosas que nos regala el Señor por medio del bautismo, pues debemos de tomarlas en cuenta. Por eso son mencionadas, ¿no? Y dejarnos amar, dejarnos guiar por el Señor, que al recordar que nosotros somos bautizados nos demos cuenta de cómo es que Dios quiere que vayamos dirigiendo nuestra vida, nuestros pasos, que nos dejemos amar por Él y que al mismo tiempo nos amemos a nosotros y amemos a los demás. Te doy las gracias por haberme escuchado hasta este momento. Para mí es un placer y un gusto compartir con todos ustedes. Recuerden tomarse un cafecito con Dios en oración. Y por mi parte, pues les mando un fuerte abrazo y Dios los bendiga.